La semana pasada nos dimos cuenta que en el libro de Daniel, en el capítulo 1, al iniciar esta historia, vimos que fueron exiliados Daniel junto con tres de sus amigos y otros jóvenes de Israel, de Judá. Y los que fueron exiliados fueron hijos de gentes nobles, familias nobles o de reyes, de familias de reyes. Y ellos fueron exiliados primero para llevarlos a Babilonia y ser reprogramados, para ser indoctrinados con la cultura, las enseñanzas y la religión de Babilonia. Y eso para nosotros se puede escuchar muy extranjero. Lo vemos y lo leemos en la Biblia y podemos pensar que eso es algo que sucedió hace muchos años, pero hoy no sucede. Y les quiero decir que eso es incorrecto. Nosotros todavía vivimos en una cultura que es una cultura pecaminosa, una cultura pagana y una cultura anticristo. Anticristo. Reprogramación se puede ver, podemos decir nosotros, podemos voltear hacia la China y ver cómo ellos están, tienen programas para reprogramar a otros y diríamos, no, pues sí, pues me imagino que un país tipo como la China, ellos van a hacer algo así, pero no nos damos cuenta que en los Estados Unidos desde el 1960 esto ha estado sucediendo en nuestro país. Ya van varias generaciones de nuestros jóvenes que han sido reprogramados y indoctrinados con la cultura y las enseñanzas del humanismo y les ha removido el cristianismo. Ya llevamos varias generaciones donde el mundo ha estado tratando de hacer esto en nuestro país. Y en nuestro país, la razón por la cual lo están haciendo o lo intentaron o lo empezaron a hacer es porque nuestro país fue fundado en principios cristianos. No es decir que todos fueron cristianos, sino que el pensar, la democracia, las leyes, la manera de funcionar como el gobierno, todo fue fundado en principios de la Biblia, del cristianismo, algo que se dice el judeo-cristianismo. Entonces, ¿cómo pueden aquellos que quieren más libertad y tener más principios humanísticos, cómo pueden ellos cambiar la cultura? Pues lo tienen que hacer con nuestros hijos en las escuelas y en los colegios. Y dado a esto, en el 1960, el Corte del Supremo de los Estados Unidos empezaron a dar permiso de remover oraciones de las escuelas, de remover el leer escrituras en las clases y en las escuelas, cuando toda la educación que nosotros conocemos como los Estados Unidos, la educación también de universidades, todo inició dado a los cristianos. Muchos tienen como esperanza de enviar a sus hijos a escuelas como Harvard, Columbia, Princeton, Yale. Y todas esas escuelas iniciaron como seminarios. Pero en el 1900 esas escuelas empezaron a remover doctrinas, empezaron a remover a Jesucristo, empezaron a remover el cristianismo y tomaron como sus bases principales lo humanismo. Y empezó esto a llenar los colegios, y es por eso que una generación lleno de estas mentiras, otra generación lleno de las mentiras, por fin llega el 1960 y ya empiezan a removerlos de las escuelas primarias, secundarias, preparatorias, y la hicieron porque primeramente el cristianismo era el marco dominante de nuestra cultura. El cristianismo, el pensar, los pensamientos o el mover de nuestro país, todo lo que se hacía tenía el marco cristiano. Segundo, y este es un problema muy grande para el humanismo y lo que les están enseñando en el día de hoy, el cristianismo afirma verdad absoluta. El cristianismo afirma que hay un Dios quien va a juzgar a todos. Y si hay un Dios que va a juzgar a todos, yo no puedo tomar la libertad de hacer lo que yo quiera con mi vida. Entonces los principios humanísticos que hoy en día se enseñan en las escuelas y en las universidades caen.
¿Por qué? Porque hay un Dios, hay alguien que nos ha dado verdad absoluta. Entonces tenemos que remover el cristianismo para remover el obstáculo a nuestras mentiras del humanismo. Tercer lugar, todo lo que era la vida público, todo, la mayoría de ello estaba basado con bases cristianas. Se miraba en familias unidas, se miraban en cómo se llevaban negocios. La mayoría de lo que se miraba en nuestro país tenía las bases cristianas. Entonces, hace muchos años, unas 3 generaciones o 2 generaciones, nuestra cultura en los Estados Unidos decidieron tenemos que remover al cristianismo, y la manera que lo vamos a hacer es con los hijos. Si a los hijos le podemos inculcar mentiras en las escuelas, entonces cuando ellos crezcan ya no van a creer lo mismo. No sé si ustedes saben eso, pero el tiempo y las edades cuando más se pierden gentes que fueron criadas en las iglesias, se pierden en los años del colegio y la universidad. Empieza en la primaria, la secundaria y la preparatoria, pero durante esos años los papás están junto con ellos. La iglesia está con ellos. Pero cuando se van al colegio muchas veces no están los papás, no tienen la iglesia, y entonces todas las mentiras del mundo se les empieza a llenar sus vidas, y ellos lo que hacen es que cogen la cultura y las enseñanzas y la manera de vivir así tanto como el mundo. Y hoy lo que vamos a ver es que en la historia de Daniel fue un joven que dijo por fin ya. Solo tenía 15 años. Pero por lo menos dentro de Daniel y dentro de sus amigos, ellos ya tenían la verdad de un Dios real, un Dios verdadero y un Dios que se iba a revelar aún en Babilonia cuando su gente estaba en exilio. Pero alguien tuvo que tomar un paso de mantenerse firme, y esa persona va a ser Daniel. El punto del sermón es dice: como pueblo de Dios somos llamados a vivir con fidelidad en un mundo pecador, sabiendo que Dios siempre tiene el control. Es muy sencillo. Aunque nosotros vivimos rodeados de una cultura que es anticristo, una cultura pecaminosa, nuestra responsabilidad es vivir fielmente en nuestra devoción, en nuestro amor y adoración a Dios en este mundo. ¿Ok? Y vamos a ver cómo vamos a desarrollar esto en las escrituras. Vamos a Daniel capítulo 1, versículos 8 al 10. Si eres nuevo con nosotros, hemos iniciado hace 2 semanas una serie en el libro de Daniel, que está en el Antiguo Testamento. El libro de Daniel viene después de Ezequiel y antes de Oseas, casi a la mitad de la Biblia. Si no tienes tu Biblia, vas a poder seguir las escrituras en la pantalla atrás de mí. Si tienes tu Biblia, nos encanta escuchar esas páginas voltear. Eso mero. A ver, todos agarren la página y nomás háganle así. Nomás para escuchar. Eso. Ahora vamos a Daniel capítulo 1, versículos 8 al 10. Dice esto, dice: pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía. Y pidió al jefe de oficiales que le permitiera no contaminarse. Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de oficiales. Y el jefe de oficiales dijo a Daniel: temo a mi señor el rey, porque él ha asignado su comida y su bebida. ¿Por qué ha de ver sus rostros más pálidos que los de los demás jóvenes de su edad? Así pondrían en peligro mi cabeza ante el rey. El versículo 8 inicia con una palabra de contraste. Esa palabra espero. Y la pregunta que uno quiere o debería hacer mientras estudiando estos versículos es preguntar qué y cuál es el contraste. Si aquí inicia con el contraste, pero Daniel se propuso, uno puede ver en los versículos anteriores lo que estaba sucediendo.
Y la palabra griega de propuso nos va a dar y nos da el conocimiento de saber dónde está el contraste. Porque la palabra hebrea que se utiliza en estos versículos es el mismo palabra que se utiliza en el versículo 7 cuando dice, y el líder o el jefe de los oficiales, Aspenaz, le puso el nombre Daniel. Le puso el nombre Daniel, le puso estos nombres a los otros tres jóvenes y les dio nombres dado a los dioses que correlacionan con los dioses babilónicos. Pero llega el versículo 8 y inicia con el contraste, pero Daniel propuso, y el autor está queriendo que nosotros podamos ver, si nosotros supiéramos leer el lenguaje hebreo, si nosotros pudiéramos leer la literatura hebrea, pudiéramos ver la palabra que solo es una letra, y la letra es el W. ¿Okay? Propuso es lo mismo de decir puso, poner. Y es decir que aunque les puso nombres a estos jóvenes, aunque a Daniel le pusieron otro nombre para removerle su identidad hebrea, su identidad que también correlacionaba con el Dios de Israel y de Judá, aunque le pusieron otro nombre, Daniel propuso en su corazón hacer lo contrario en algo más. Y eso algo fue no contaminarse con la comida del rey. La comida del rey. ¿Se imaginan ustedes estar en la posición de Daniel? Muchos de nosotros, si somos honestos, nos encanta posiciones social, nos encanta saber que estamos tocando, se dice, los hombros con gentes que son conocidos, oficiales. Si llega el presidente de los Estados Unidos, pues quizás unos de ustedes dicen, no, yo no quiero conocer ese cuate. Pero si viene y les dice, les voy a invitar a un McDonald's, ustedes se lo van a comer. Van a decir, sí, claro, yo quiero comer de la mesa del presidente o la mesa del rey. Que si ustedes van a Inglaterra y les invita a la familia ¿cómo se dice? Del rey a comer en su casa, van a decir ustedes que no. ¿Se imaginan? Están viendo, wow, qué padre todo, qué padre. Y luego viene un oficial de la casa del rey. El rey quiere que vengas a comer con él. ¿Qué van a decir ustedes? ¿No? Nah, claro que no. Todos somos hispanos. Ya sabía. Ahí voy corriendo y se van a olvidar de su esposa y sus hijos que andan con ustedes. No dijeron a ustedes, solo yo, amor, solo yo. Y van a ir a comer. ¿Por qué? No solo porque la comida va a estar deliciosa. Yo estaría pensando en la comida, no en la persona. Pero porque es un honor. ¿Sí o no? Es un honor. Y Daniel estaba en la posición donde él tenía una posición de honor. Una posición donde el rey estaba invirtiendo en la vida de él junto con los otros jóvenes. Yo quiero que tú cojas nuestro entendimiento. Yo quiero que tú puedas leer nuestra literatura. Yo quiero que tú puedas servir a nosotros de Babilonia. No solo eso, yo quiero que tú seas el primogénito de los exilios de tomar nuestra cultura. Eso es lo que estaba sucediendo. Pero Daniel dijo no. Y dice no contaminarse. Y la pregunta viene, ¿por qué contaminarse? Uno puede decir, y hay varias explicaciones, hay 4, les voy a dar las 4. La primera es esta: la ley Levítico dice que no pueden comer puerco, no pueden comer otros animales. La ley Levítico les da comidas que sí pueden comer y no pueden comer. Y muchos teólogos, y pastores dicen que pues eso es lo que está sucediendo con Daniel, que él no quería comer comida que la ley levítica había dicho no lo puedes comer. Pero el problema es esta: si te vas por ese rumbo o con ese pensar, Daniel también incluye el vino, y en el ley levítico no existe ninguna ley contra el vino. Entonces, ¿es solo eso? O otros dicen que quizás lo que está sucediendo fue el no contaminarse de practicar la religión en que estas comidas fueron utilizados como sacrificios hacia los dioses babilónicos. Pero el problema con eso es que también los vegetales eran sacrificados a los dioses babilónicos. ¿Qué nos dice a nosotros? Que los vegetales que él va a comer o está pidiendo comer, que esos vegetales tampoco fueron sacrificados y presentados a sus dioses babilónicos. Ellos tenían dios de cosecha, dios de la tierra, dios de esto, dios de la lluvia, tenían muchos dioses.
Entonces, tampoco sabemos que eso es la razón por la cual lo hizo. Otros argumentan que la razón por la cual Daniel lo hizo fue porque el tomar la comida de la mesa del rey es dar tu lealtad hasta la muerte al rey. Y unos dicen, pues eso fue. El problema con eso es que los vegetales todavía vienen de la mesa del rey. Entonces, ¿cuál fue? Yo les quiero proponer algo. Yo les quiero proponer que quizás ellos estaban tan inundados en la indoctrinación y reprogramación babilónico que tuvo que ver un lugar y una área en la vida donde ellos dijeron basta, ya no. Necesito mantener mi identidad en mi Dios y en mi gente, en mi cultura. Que su cultura y gente venían todo de Dios. Es decir, que ellos podían enterrar o sepultar a Daniel en toda su cultura. Pero lo que Daniel no estaba impuesto a hacer es dejar que la cultura fuera enterrada en su corazón. Entonces tuvo que ver un momento donde él pone el no. Y aquí es donde él lo toma. Un pastor lo dice de esta manera, dice, no es tanto que haya algo en la comida que los contamine, sino más bien todo el programa de asimilación. En este punto el gobierno babilonio está ejerciendo control sobre cada aspecto de sus vidas. Ellos tenían muy pocos medios para resistir las fuerzas de asimilación que los dominan. Así que se aferran a una de las pocas áreas donde todavía pueden ejercer una decisión como una oportunidad para preservar su identidad distinta. Y la identidad distinta de los hebreos, y no solo de ellos, pero más bien y mucho más importante, la identidad distinta de Dios es un tema que corre por todo el libro de Daniel. Que aunque hayan otros reyes, aunque hayan otros gobiernos, aunque hayan otras naciones, otros países, aunque se levante más reinos, todos son puestos por Dios y todos un día van a ser derrotados por Dios. Entonces, el mantener una identidad distinta para ellos es importante y eso lo vamos a ver la siguiente semana, cómo ellos empiezan a sobresalir por causa de este primer paso que Daniel está dando. El jefe dice, yo tengo miedo, no te voy a conceder esto porque tengo miedo. Pero antes de eso nos dice algo interesante en la Biblia. ¿Y por qué nos da esto? Dice que Dios le dio compasión y favor a Daniel con el jefe de los oficiales, pero no le concedió su petición, sino le dice, es que si yo lo hago me pones en peligro con el rey. Me pones en peligro con el rey. Este hombre tenía miedo, le tenía miedo al rey Nabucodonosor. Mi pregunta para ti es, ¿cuál miedo tienes tú hoy en día que no te deja hacer la asimilación completa a la salvación que Dios te ha dado? ¿Cuál razón tienes tú por no tomar el paso firme de decir hasta aquí y ya? Yo vivo en el mundo porque no me puedo salir del mundo, pero no soy del mundo. Jesucristo dice en Juan 17, 14 al 17, dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Jesucristo está diciendo, mis discípulos, mis apóstoles, junto con todos los que van a llegar a conocer la verdad en mí, todos que van a llegar a la fe, todos los que son tuyos, Padre, y tú me das, ellos van a tener que vivir en el mundo pecaminoso en donde están ahorita. Van a estar rodeados de una cultura anticristo toda su vida.
Entonces no nos podemos nosotros salir del mundo, no nos podemos ir y hacer ¿cómo se dice? Un pueblo o un lugar donde nos podemos esconder de todos. No, somos llamados a vivir en un mundo contaminado con pecado y una mentalidad anticristo, pero somos llamados a hacerlos fielmente. Y esa fidelidad en nosotros llega cuando nosotros tenemos una devoción total hacia Dios y a nada más. Hace una semana me explotó la mente. Estoy leyendo un libro y voy leyendo que el autor C.S. Lewis, él escribió un día sobre la alabanza. La alabanza de Dios o la alabanza de cualquier cosa es la consumición, ¿sí? Consumación es la consumación de lo que tú estás, en lo que tú te deleitas. En lo que te deleitas, tú vas a alabar. Y dije, sí, cierto. Sí, cierto. Si te gusta esto, tú estás hablando y le estás diciendo a todos, fui a este lugar, wow, qué padre. ¿Te gusta este equipo? No, me gusta este equipo por tanto, O en tus hijos y tu esposa o en tu familia te deleitas y siempre estás hablando de ellos. Y me puse a pensar, ¿cuánto más debería yo estar hablando de Dios y alabando a Dios con mis palabras y mi vivir, dado a que en Él encuentro todo mi deleite? Porque cuando nosotros tenemos ese tipo de deleite es porque estamos en devoción total hacia Él. Pero la realidad es que nosotros nos hemos dado a la devoción de la prosperidad. Y no sé si ustedes saben esto, pero hace unas generaciones llegaron inmigrantes de México, llegaron a California, y la mayoría de ellos en California, unos en Texas. ¿Y saben lo que ellos dijeron? Llegando a los Estados Unidos nunca jamás vamos a hablar el lenguaje del español, porque es un lenguaje de la pobreza. Tenemos que tomar toda la cultura de los americanos, tenemos que tomar todo el lenguaje de los americanos, tenemos que tomar todos los americanos para poder tener la misma prosperidad que ellos. Y es por eso que tenemos tantos hispanos, americanos, hoy en día, segunda, tercera generación, que no saben ninguna palabra en español. ¿Por qué? Porque tenían que dejar su identidad y tomar toda la cultura para poder vivir en la prosperidad de la cultura. Y nosotros, muchos de nosotros, aunque hablamos el español, todavía estás buscando esa prosperidad, más que buscas a Dios. Ser honesto. Ser honesto. El sueño de la vida americana es prosperar como el americano. Y todos llegamos y hacemos todos los esfuerzos y estamos en tanta devoción a este camino que estamos dispuestos a rechazar a Cristo en nuestro caminar, simplemente para prosperar. Otros de nosotros lo abandonamos por cosas de pureza sexual, tomamos todas las culturas de ellos, estamos rechazando el tener una casa con papá y mamá y esposo y esposa y tener nuestros hijos, y eso es algo cultural nuestro. Pero saben que ahora, hoy en día, los números de casas hispanos que no tienen papá y mamá, que no tienen esposo y esposa, va subiendo y subiendo y subiendo y subiendo. Rechazando nuestra cultura y las verdades de Dios simplemente para tomar las culturas de un país que nos promete la prosperidad. ¿Qué es lo que estás tú tomando en ti mismo y estás sacrificando del evangelio en tu vivir? Tenemos que tener una mentalidad así como Daniel, iglesia. Aunque tenía la oportunidad de vivir con el honor de comer de la mesa del rey, de mucha prosperidad, dijo, eso no vale tanto como tener mi identidad con Dios. Y eso deberíamos ser todos. Romanos 8:29 dice, porque los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
¿Saben ustedes que cuando nosotros vivimos nuestra salvación y la santificación, y cuando la gente ve el evangelio en nosotros y ven a Cristo en nosotros, eso afirma a Jesucristo, no solo el resucitado, no solo el primogénito en la resurrección, sino también el primogénito en la hermandad? Wow. Deberíamos tener como motivación de tener tanto inculcado las verdades de la palabra, la devoción hacia Dios, que el mundo pueda afirmar lo que vemos en ellos es lo que se vio en Jesús de Nazaret, aunque no crean. Hay paciencia, hay amor, hay obediencia hacia Dios, hay un amor en comunidad. Esto es algo que está sufriendo por causa del humanismo. Ya no sabemos vivir en comunidad. Todos queremos vivir aislados de los demás. Pero la Biblia nos llama a vivir juntos en amor. Sean conformados a Jesucristo, no al mundo. No al mundo. Y nosotros podamos vivir esta vida con una devoción que nos pueda llevar a ser fieles a Dios en cualquier cosa que se confronte con nosotros. Les voy a nombrar unas cuantas áreas donde quizás se han conformado. Es el entretenimiento y medios, películas, los medios sociales, es el dinero, materialismo, ese mero, gracias Ana. La pureza sexual, como creyente. Hace 2 semanas dándole una enseñanza a los jóvenes adultos, explicándoles que solo el vivir cristiano y las verdades bíblicas nos pueden llevar a poder vivir un matrimonio que trae fruto en nuestro vivir, en nuestro hablar, en nuestra actitud, tiempo, prioridades. ¿Qué es el temor del hombre? ¿Cuántos de ustedes teman más lo que dice tu vecino, tu compañero en el trabajo, tu familia de ti, que lo que dice Dios de ti? Todo eso son cosas culturales que nosotros hemos tomado. Pero sigamos leyendo, no terminamos ahí. Vamos a Daniel 1:11 hasta el 16, dice: pero Daniel dijo al mayordomo a quien el jefe de los oficiales había nombrado sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que pongas a prueba a tus siervos por 10 días y que no nos des legumbres para comer. Que nos den legumbres para comer y agua para beber. Que se compare después nuestra apariencia en tu presencia con la apariencia de los jóvenes que comen los manjares del rey. Voy a decir comida de este momento en adelante. Y haz con tus siervos según lo que veas. El mayordomo lo escuchó en esto y los puso a prueba por 10 días. Después de los 10 días, el aspecto de ellos parecía mejor y estaban más más llenos, más gorditos. Sí, más gorditos es lo que quiere decir, más llenos, que todos los jóvenes que habían estado comiendo los manjares del rey. Así que el mayordomo siguió suprimiendo los manjares y el vino que debían beber, y les daba legumbres. Entonces, no fue Aspenaz quien les dio la petición, sino fue el supervisor que Aspenaz puso sobre ellos. Pero, iglesia, quiero que vean algo. El poder mantenernos firmes en este mundo también se puede utilizar 2 cosas: sabiduría y humildad. Sabiduría y humildad. Daniel no tiene una actitud de que a él se le debe algo. Él llega y dice: te ruego, por favor. Lo está haciendo humildemente. Yo conozco de muchos de nosotros que trabajamos en nuestras compañías y hablábamos de esto con los hombres en el grupo durante el verano, y les decían: ¿cuántos de nosotros, en vez de estar trabajando y haciendo lo que por lo cual la compañía nos paga, estamos compartiendo el evangelio con alguien más? Y a nosotros se nos hace una causa muy noble, es algo bueno. Dios nos llama a hacer eso. No. Dios te llama a ser verdadero.
Si tú dices que vas a trabajar por 40 horas a la semana, hazlo sin distracción. Si después del trabajo quieres compartir el evangelio, hazlo. Dios te va a bendecir en eso. Yo he hablado con unos que son gerentes aquí y me dicen: Adrián, ¿sabes que las gentes con las cuales tenemos más problemas en la oficina son creyentes? Le digo: ¿qué? Sí, son creyentes. Y dije: no, ¿sabes qué? Sí me lo creo. Porque muchos de nosotros vivimos nuestro cristianismo con arrogancia. Y me decía de un tiempo que llegaba una empleada a la oficina y prendía su música, alabanza, todo lo que daba. ¡Pum! Y tenían que llegar y decirle, porque la regla es: si vas a escuchar música personalmente, no para todos. Y llegaban con la persona y decían que le baje, y después: es que es mi religión, es mi creencia, es mi no, esto es Dios, es bueno. Y luego él viene con ella, le dice: hermana, por favor, ¿le puedes bajar? Y ella lo ve y dice: tú siendo hermano, qué hipócrita. Wow. Pero muchos de nosotros vivimos nuestra vida cristiana de esa misma manera. Daniel no lo hizo así. Daniel lo hizo con un corazón humilde, con sabiduría. A nosotros no se nos merece nada en este mundo. Pero cuando nosotros tenemos este tipo de fe en Dios, que utilizamos paciencia, utilizamos sabiduría y somos humildes en nuestra petición y en cómo nosotros estamos interactuando con los demás, ¿sabes lo que sí nos da Dios? Nos da favor y compasión con los demás. Pero para poder recibir favor y compasión, pues primeramente tenemos que ser compasivos nosotros, ¿no? Pero muchos de nosotros, si somos honestos, no somos compasivos. No tratamos a los demás con la misma actitud que nosotros nos gustaría que ellos nos traten a nosotros. Pero así lo deberíamos hacer. Iglesia, no les estoy diciendo, no salgan de aquí: no, este pastor dijo que no deberíamos estar compartiendo el evangelio. No, eso no es lo que dije. Lo que dije es que si estás perdiendo 1 hora al día compartiendo el evangelio y estás trabajando 8 horas al día, te estás robando 1 hora de tu empleado. Y Dios dice que no deberíamos robar. Deberíamos ser honestos. ¿Estamos bien? ¿Estamos correcto? Y viviendo de esta manera, Dios te puede utilizar a ti, alcanzar a alguien más. Por eso es que Dios utilizó a Daniel para alcanzar a Aspenaz con favor y compasión. Y ese favor y compasión que tuvo Aspenaz tuvo que influir el supervisor que Aspenaz puso sobre ellos. Y este supervisor les pudo conceder la petición. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que después de eso, después de 10 días, estaba en una dieta donde debería rebajar, pero él subió de peso. ¿Se imaginan estar en una cultura donde el subir de peso es aplaudido? ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Qué bueno! Me encantaría vivir en esa cultura. Pero no, yo me quiero ser más flaco cada día. Porque nuestra cultura, chihuahuas. Pero ahí se ve el mover de Dios, iglesia. No se nos puede perder que Dios en la providencia está haciendo lo necesario para llevar a cabo su voluntad. Él le puso al rey Nabucodonosor: tráete estos tipos de jóvenes. ¿Y quién fue? Daniel. ¿Y quién es el autor del libro? Daniel. ¿Y a quién le da Dios las visiones? Daniel. ¿Y a quién le da la profecía? A Daniel. ¿A quién cotizó Jesucristo en el Nuevo Testamento? A Daniel. Dios poniendo y haciendo. Y así como Él envió a Daniel, también le dio a Daniel la compasión y el favor con Aspenaz hacia él. Y también le dio la nutrición que necesitaba para poder sobresalir de los demás y tener una identificación distinta que los demás. Iglesia, yo creo que nosotros podemos hacer lo mismo. Deberíamos hacer lo mismo, con sabiduría y con humildad. Pero deberíamos nosotros tener y saber dónde en nuestros corazones no nos vamos a mover. Hasta aquí llegó.
Ya no me puedes robar más la identidad que tengo en Jesucristo. Hasta aquí llegó. Las verdades que están en mi corazón son mucho más verdad que las falsedades y las mentiras que tú me quieres inculcar. Hasta aquí llegó. Los puedo leer, los puedo estudiar, pero no me van a afectar, porque en mi corazón está escondido la verdad del Evangelio, un gran tesoro que nadie me puede robar, y el Espíritu Santo que me da a conocer toda la palabra de Dios. Tenemos que tomar esa posición en una devoción completa y total hacia Dios, para poder ser aquellos quien el mundo puede ver y decir: sí, es cierto, Jesús de Nazaret es el primogénito de esta hermandad. Miren cómo andan, y Él pueda ser glorificado. Ya basta de tomar la cultura. Ya basta de correr la misma carrera. Ya basta de tener el miedo y el temor de los demás. Ya fue suficiente con el buscar la prosperidad y negar a Jesucristo. Solo uno vino a esta tierra, solo uno se humilló, solo uno se entregó para poder darnos a nosotros la vida eterna y el perdón del pecado, y ese fue Jesucristo, y nadie más. Esta cultura nunca te va a dar eso. Y si eres creyente, vive por Él. Si no eres creyente, oramos que te llegue la verdad al corazón y que Dios cambie y transforme tu pensar para llegar a la fe. Y si somos de la misma iglesia, la misma hermandad, vivamos nosotros fielmente para que el mundo pueda ver Jesús en nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por ser tan bueno, por ser tan misericordioso, lleno de gracia, lleno de amor. Tan bueno que compartiste con nosotros toda tu palabra para que nosotros podamos llegar a conocerte y glorificarte a ti, y saber cómo es que podemos nosotros adorarte y glorificarte junto con nuestro Señor Jesucristo, y ser una iglesia que afirma su vida, su muerte, su resurrección, y que Él es el primero en muchos hermanos. Te damos gracias, Dios, porque eres bueno. Ayúdanos a vivir de esta manera. Ayúdanos a creer ciertamente todas las verdades, y aun cuando haya peligro, podamos nosotros seguir adelante con toda tu palabra en nosotros y a obedecerte a ti. Te damos gracias y todo lo oramos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.